Iglesia, amén. Estamos en victoria. Seguimos con este maravilloso tema que es el evangelismo, amén. Sabemos que ha sido de edificación para nuestras vidas. Hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo nos ha enseñado en este tiempo. Le damos la gloria y la honra al Señor y a nuestros pastores y apóstoles por esta visión, para cumplir la gran misión, amén. Voy a dar un breve concepto de lo que es evangelizar. Ya se ha dado bastante, sabemos, pero es bueno siempre refrescar la memoria, amén. ¿Qué es evangelizar? Yo hago una pregunta. ¿Qué es evangelizar? Amén. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo? Evangelizar es anunciar fielmente el evangelio recibido, comunicar a los demás lo que Cristo nos dejó dicho acerca del reino de Dios. Amén. Ofrecer las buenas nuevas de salvación a esta generación. Amén. También hay otro concepto, dice, predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. El evangelismo es compartir el evangelio de Jesucristo. Amén. Aunque no todo cristiano está llamado a ser un evangelista de oficio, ¿verdad? Porque sabemos lo que dice la palabra, que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ese es un oficio. No todos tenemos el oficio de evangelista, pero todos estamos llamados a cumplir la gran misión. ¿Sabía usted que el evangelismo es el primer ministerio que Dios nos da? Aparte de la familia, sabemos que viene Dios, la familia, iglesia. Pero estoy hablando de este ministerio. Mucha gente dice, deseo un ministerio. Todos deseamos ministerio. Todos tenemos ministerio. Pero el evangelizar, dice la palabra, que es reconciliar al mundo con quién. Y esa es una misión que nosotros tenemos. Seamos pastores, seamos profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre nosotros tenemos este mandato que es la gran comisión de evangelizar. Sabemos que evangelizar es dar las buenas nuevas de salvación, predicar el reino de Dios. ¿Qué se va a predicar? El reino de Dios. Por eso que nosotros como cristianos debemos saber qué conlleva el reino de Dios. Porque si nosotros vamos a predicar el reino, ¿qué es lo que vamos a predicar? No es solamente decir, Cristo te ama. Sí lo podemos hacer, claro que sí. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Pero el evangelismo va mucho más allá. Muchas veces hablo como iglesia de Jesucristo en general. El evangelismo se ha tomado en poco. El evangelismo, sí, hay que ir al evangelismo. Gracias, mi amor. Hay que evangelizar. Ay, Dios mío, que a mí no me da tiempo. Ay, Dios mío, dígame el pastor ahora y que todos los viernes evangelismo. Tantas cosas que uno tiene que hacer y hay que evangelizar. Y resulta ser que Dios nos mandó esa gran comisión. Porque la palabra no dice que la gran comisión es profetizar. La palabra de Dios no nos enseña que la gran comisión es enseñar, sino predicar las buenas nuevas de salvación. Y el evangelismo es una guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para evangelizar. No es cualquier cosa, no es decir, ay, bueno, me voy levantando, bueno, sí que más, voy a acompañar al pastor a evangelizar. Tenemos que prepararnos como iglesia de Jesucristo para dar las buenas nuevas de salvación. No es solamente llegar a una casa y decir, Cristo te ama. Mira, Dios tiene un propósito contigo. Sí, es parte. Pero ¿dónde está el poder del Espíritu Santo?
Y ahí voy. Yo quiero que se ubique en la palabra en Hechos 1:8, un texto muy conocido. La palabra en Hechos 1:8. Tremendo, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que nosotros tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para nosotros ir a evangelizar. Gloria a Dios. Por eso es que no es, como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Porque cuando somos un pueblo lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros salgamos a dar las buenas nuevas de salvación, se va a cumplir lo que dice la palabra. Porque nos vamos a encontrar con muchas cosas afuera. Nos vamos a encontrar con gente enferma. Nos vamos a encontrar con personas que están en el alcoholismo, que están en la drogadicción. Nos vamos a encontrar con personas que están esclavizadas al pecado. Y si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, ¿cómo puede manifestarse el poder de Dios en ese momento? Si la palabra de Dios dice que nosotros vamos a predicar el Evangelio y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaremos ¿qué? Hablaremos nuevas lenguas, dice la palabra. Pondremos las manos sobre quién, sobre los sanos, sobre los enfermos, y ellos sanarán. Pero cuando hay una iglesia que carece de la presencia del Espíritu Santo, no pasa nada. Pero cuando estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, créame que Dios hace maravillas. Y van a decir, wow, de verdad yo creo en el Dios de esa mujer. Yo creo en el Dios de ese varón que me predicó. Porque mi hijo estaba paralítico, Dios lo sanó. Lo que pasa es que la iglesia ha tenido una mente finita. Muchas veces decimos que creemos en el poder de Dios, pero en realidad no lo es. Porque nos cuesta creer que cuando nosotros vayamos a evangelizar, Dios pueda levantar un paralítico. Nos cuesta creer que Dios pueda sanar en el instante a una persona que tiene cáncer. Una persona endemoniada puede ser libre en el nombre de Jesús. Por eso este tema del evangelismo es muy importante, el cual la iglesia de Jesucristo tiene que tomar tiempo para ayunar, para orar, para vigilar en lo secreto por esta gran misión. No es solamente decir evangelizar por evangelizar, porque ¿qué más tengo que hacerlo? No. Como iglesia tenemos que estar preparados, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, aquí el protagonista de todo es el Espíritu Santo. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Y dice la palabra que seremos testigos. Cuando usted le dice, no, fulanito fue testigo de lo que pasó. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir testigo? ¿Qué quiere decir testigo? Amén. No estoy hablando de testigo de Jehová. ¿Qué quiere decir testigo? Así es. Que presenció algo. No, fulanito fue testigo de lo que pasó en la familia tal, porque estuvo presente. Seremos testigos de qué? Del poder de Dios. Nosotros somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros y somos testigos de lo que Él hace. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Lo que Dios ha hecho.
el poder de Dios, cómo Jesús iba y sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, pero necesitamos meternos más en la presencia del Señor. El pueblo de Dios, hablo de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, tiene que tomar esto del evangelismo muy en serio. Y no solamente es evangelizar el día, claro que sí, el día que los pastores han direccionado aquí, que son los días viernes, sino cada vez que nosotros podamos tenemos que evangelizar. Mire, usted no sabe si una palabra por medio de un mensaje, un texto, puede salvar a una persona que vaya a tomar una mala decisión y por medio de esa evangelización que usted hace, por medio de las redes, porque si tenemos redes vamos a usarlas sabiamente, porque el enemigo ha tergiversado todo eso, ha usado las redes sociales para distraer al pueblo de Dios y nosotros tenemos que usar las redes sociales para evangelizar, para proclamar la verdad, para proclamar el reino de Jesucristo, porque usted no sabe si una persona, alguien de su contacto lee eso y puede ser salvo y puede decir, mira, necesito una oración. Amén. Puedes orar por mí, estoy pasando por tal situación. Personas, he escuchado testimonio de gente que se iba a quitar la vida y por medio de un mensaje desistieron de esa mala decisión, porque leyeron un mensaje, alguien que publicó, alguien que puso en el estado, Jesucristo tiene un propósito contigo, Dios te ama. Y esa persona pudo reconciliarse con Cristo por medio de un mensaje. Pero tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Él nos va a decir, métete aquí, camina por aquí, llega aquí. Porque cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu van a estar activos en nosotros. Uno de esos dones es el discernimiento de espíritu. Uno de esos dones es el don de palabra de ciencia. Que cuando estemos en un lugar, Dios nos pueda usar para llegar directo a esa persona. Y que esa persona pueda decir, verdaderamente hay un Dios. Cuando yo la primera vez entré en una iglesia, fue el mismo Dios que me hizo llegar a una iglesia que todavía estaba por la esquina de mi casa. En ese tiempo solamente tenía un techito, creo que no tenía cerca, era un terreno. Y yo iba saliendo, y yo me desvié y me metí en la iglesia. Y el pastor que estaba predicando ese día, en una palabra de ciencia, habló a mi vida. Y yo salí de ese lugar, verdaderamente Dios existe. Yo salí regocijada. Yo dije, Dios existe, Dios sí existe. Imagínense que mi casa queda cerca y yo, porque yo no iba a la iglesia, sino que el Espíritu Santo me guió, pero yo no lo sabía, yo en ese tiempo no conocía al Espíritu Santo, no conocía a Dios. Y cuando esa persona, yo salí tan regocijada de ahí que corrí a mi casa y busqué una ofrenda para llevarla, porque no había llevado nada, porque yo simplemente me desvié al lugar que iba y entré ahí. Y Dios habló a mi vida por una palabra de ciencia de aquel pastor. Y yo pude decir, Dios existe. Y así tenemos que ser nosotros como iglesia cuando vayamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que esté activo en nosotros los dones del Espíritu Santo. Que por medio de nosotros el Espíritu Santo le pueda dar al corazón de una persona. La condición como la mujer samaritana. El mismo Jesús le dijo, ¿cuántos maridos había tenido? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Esa mujer pudo comprender, este hombre es profeta. Esa mujer salió corriendo a predicar el evangelio. ¿Por qué? Por la palabra que el Señor Jesús le había dado. Porque creyó que verdaderamente sí existía un Dios. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar. Es para todo. Pero tenemos que ser llenos, que digamos, voy a agarrar esta mañana. Tal vez por el trabajo, en fin, no puede ayunar, a lo mejor no puede vigilar, pero decir cada día, porque Dios conoce el corazón. Y puede decir, Señor, voy a agarrar
de 3 a 4, en mi casa, en el trabajo, donde sea, o voy a agarrar 1 hora, voy a agarrar la noche, 2 horas, 1 hora, y voy a orar, me voy a postrar, voy a gemir por las almas. ¿Y usted cree que Dios no va a dar eso a nuestras vidas? Cuando Él conoce la intención del corazón, cuando le decimos, Señor, yo necesito ser llena del Espíritu Santo, que cuando yo vaya a predicar, la gente acepte a Cristo. La gente se reconcilie contigo, Señor. Dice la palabra que Jesús tenía compasión de la gente, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Amén, hermano. Dios. Sí, porque eso tenemos que hacerlo. Señor, dame la palabra. Señor, si es en el día viernes, Señor, dame la palabra. Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo lleve a compartir hoy en el evangelismo? Señor, úsame como tu instrumento. No para que el hombre me vea, no, sino por amor a las almas. Que cuando veamos al que está en vicios, nos duela. Y que podamos decir, Señor, yo quiero que me use porque yo quiero que esa persona salga de esa esclavitud. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo está sobre nosotros, porque nos ungió. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero también dice, para dar libertad a los cautivos. También dice que para dar apertura de cárcel. ¿A quién? A los que están presos. No precisamente a los que están presos allá en el retén, bueno, no sé si aquí todavía hay cárcel, si todavía funciona, cárceles aquí en Maracaibo, sino las cárceles espirituales donde se encuentran las personas. Y que podamos ser testigos y que puedan decir verdaderamente hay un Dios vivo. Verdaderamente yo creo en Dios porque rescató a esa mujer prostituta. Porque de eso se trata el poder de Dios. Que lo que no podemos hacer humanamente, el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros, que somos instrumentos suyos. Por eso que cada día nosotros tenemos que limpiarnos más de toda contaminación, de todo aquello que nos aleja de Dios. Todo esto, hermanas, ¿qué tiene que ver esto con el evangelismo? Sí tiene que ver mucho. Porque tenemos que ser vasos limpios para que el Señor pueda llenarnos. Para que de nosotros salga esa agua limpia que va a limpiar a otros. Porque si el vaso está sucio, no es solamente porque tiene que predicar en un púlpito. No, que tiene que estar en santidad porque está en el altar. No, nosotros tenemos que vivir diariamente en santidad. ¿Que van a venir malos pensamientos? Sí, van a venir diariamente, pero llevarlos cautivos, como dice la palabra, la obediencia a Jesucristo. Y que podamos decirle, Señor, límpiame. Yo cada día, Señor, limpia mi corazón. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Que cuando yo vaya a predicar las buenas nuevas de salvación, Señor, la gente se convierta a ti, la gente confiese su pecado, la gente caiga rendida a tus pies, porque este es el tiempo donde tiene que haber mayor masa de gente convertida a Cristo. Porque sabemos que los tiempos ya son cortos, el tiempo se está acabando y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos, llenarnos del Espíritu Santo. Un testimonio de un varón de Dios que ya no está en esta tierra, está en la presencia del Señor. Y él hablaba y él decía que él gemía, que él se metía en un cuarto y oraba y gemía. Y ya cuando sentía que Dios le daba la victoria, él salía a predicar. Y ganaba masas de almas para Cristo. ¿Pero por qué? Porque el hombre pagaba un precio. Muchas veces nosotros no queremos pagar el precio. La iglesia de Cristo muchas veces no quiere pagar el precio de vivir en santidad, de vivir en oración, de vivir en gemir, en clamor para ganar almas para Cristo. No es solamente ir, voy a evangelizar como un hobby. Bueno, me toca. No, tenemos que decir, bueno, Señor, me voy a preparar. Me voy a meter contigo en oración. Voy a gemir, voy a ayunar, voy a vigilar.
por esas almas, que nos duela. Porque así como nos duelen nuestros hijos, nuestros familiares, que oramos, ayunamos, hacemos de todo, así tiene que ser por las almas. Y una de las características que tenemos que tener como iglesia para evangelizar es el amor. Es el amor de Dios en nuestros corazones, que esté arraigado, que nos duela ver a las personas que no tienen a Cristo. Que cuando veamos una persona que está en cualquier delito, pecado, eso nos duela. Y que podamos decir, Señor, voy a clamar por él, voy a clamar por ella, voy a clamar para que Dios saque ese joven de las drogas, voy a clamar para que Dios saque esa mujer de la prostitución, voy a clamar para que Dios saque a ese hombre de la delincuencia. Voy a gemir, Señor, que cuando yo vaya a darle una palabra, Señor, sea la palabra certera. Seas tú hablando por medio del don de discernimiento. Seas tú, Espíritu Santo, hablando por el don de palabra de ciencia, Señor. Y que esa palabra llegue, que esa palabra pueda impactar. Porque lo que está en el Espíritu, ¿quién lo conoce? El Espíritu Santo. Y cuando eso es revelado al corazón del hombre, ¿quién se puede resistir a eso? ¿Quién se puede resistir al poder de Dios? Pero tenemos que tener el poder, por eso dice la palabra, que seríamos testigos. No solamente fue para aquellos discípulos, esa palabra también está vigente para nosotros. Que recibiremos poder. O sea que el poder de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios está sobre nuestras vidas. Muchas veces que como iglesia no lo creemos. Amén. Cuando vivimos conectados con el Espíritu Santo, 1, somos revestidos de su poder. 2, nos da denuedo para predicar su palabra. Hechos 4:13. Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tremendo. Cuando Dios nos da el denuedo, la gente sabe que esta es cristiana. Esta mujer como habla es cristiana. Este hombre como habla tiene que ser cristiano. Amén. Hechos 4:29. 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 4:31. ¿Qué dice la palabra en Hechos 4:31? Amén. ¿Qué es denuedo? ¿Quién sabe qué es denuedo? Amén. Fluidez, valor, valor para predicar la palabra, fluidez. Amén. La palabra registra que cuando Pedro predicó, ¿cuántas almas se convirtieron en la primera predicación de Pedro? Porque Dios le concedió denuedo, le dio valor a aquel hombre que un día negó a Cristo, que dijo, no lo conozco. Ese mismo hombre, el Espíritu Santo, lo revistió de poder y cuando predicó, no fueron una, no fueron dos, no fueron 10, fueron 3,000 personas que aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque había llegado la promesa. Que vino sobre él el Espíritu Santo y lo revistió de poder. Y cuando predicó, 3,000 almas nada más. Aquel hombre cobarde ahora era un hombre que predicaba la palabra con denuedo. Ahora era un hombre que predicaba la palabra con valor, que no le importaba lo que dijeran los fariseos, que no le importaba lo que dijeran las personas que querían apedrearlo, no, porque sabía quién estaba con él. Cuando nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé denuedo para predicar su palabra, no solamente para predicarla aquí en un púlpito,
para predicarla ya. Ese es el verdadero púlpito. Ese es el púlpito que nosotros debemos desear y anhelar. Predicar en la calle y que prediquemos con denuedo. Usted se imagina, hermano, que usted se pare en una calle y predique y todas esas personas de esa cuadra se conviertan. Hermano, y ese tiempo va a llegar. Y no depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, porque ya eso hecho está. Depende de nosotros si nos conectamos cada día con el Espíritu Santo para predicar su palabra. Si nos llenamos más de su presencia, si nos llenamos más de su palabra, para que no seamos neófitos de la palabra. Tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, porque si viene alguien y nos hace una pregunta, ¿qué vamos a decir? Y si alguien nos dice, no, pero ahí María fue la mamá de Jesús, ¿qué le va a responder a usted? Si uno no conoce las Escrituras. Entonces resulta ser que la persona que sale a predicar se convierte a la otra, porque queda confundida. No, tenemos que llevar la palabra viva. Por eso que nuestra comida diaria tiene que ser la palabra. Y decirle, Espíritu Santo, ilumíname tu palabra. Lléname con tu palabra. Que yo no sea una neófita de tu palabra. Que predique tu palabra con denuedo. Que predique tu palabra con la unción del Espíritu Santo. Pablo dijo que él no predicaba la palabra con filosofía humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Un hombre estudiado, que se sabía la ley, pero él decía que él no confiaba en eso. Es lo que quiso decir. Yo no confío en lo que, sino demostración del poder de Dios. Porque una cosa es predicar y otra cosa es demostrar el poder de Dios. Una cosa es decir Cristo sana y otra cosa es que Dios a través de nosotros sane a una persona. Por eso es que tenemos que ser llenos, hermanos. Vuelvo y repito. Aquí el protagonista de todo es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos vivir. Sin Él no podemos salir. Cuando vayamos a evangelizar, que sea el Espíritu Santo, guíanos, háblanos, dime cuál es la palabra. Si estamos en la casa, así se pasemos todo el día haciendo oficio, cocinando, dame la palabra, Espíritu Santo. ¿Cómo hago? ¿Qué predico? Llévame al lugar correcto, llévame a donde está la necesidad, llévame a donde está aquel enfermo, llévame a aquel donde ya el médico le dijo que estaba desahuciado. Hay gente, hermano, que está en casa, que el médico le ha dicho, solamente te quedan 2 días de vida. Pero llega el poder de Dios y cambia todo diagnóstico. Por eso lo importante que nosotros seamos revestidos del Espíritu Santo. Y que tomemos el evangelismo, el evangelizar el reino de Dios. Por eso es que dice que sería predicado ¿qué? El reino. En el reino de Dios hay enfermedad. En el reino de Dios hay escasez. En el reino de Dios hay delincuencia. No. Por eso es que dice que sería predicado el reino. Y nosotros tenemos que predicar con denuedo, con presencia, hermanos, con presencia. Necesitamos presencia del Espíritu Santo. La iglesia necesita presencia del Espíritu Santo. Hablo de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Necesitamos, he visto testimonios de cómo otros hermanos en Cristo en otras partes, otros países, han salido a las calles. ¡Wow! Gente, mira que Dios le ha dicho, te vas a conseguir una persona con un suéter azul, con un pantalón gris, por ejemplo, y le vas a decir tal, 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 tal. Poderoso, eso es el Espíritu Santo. Y que cuando usted llegue a ese momento, a ese lugar y vea a esa persona, esta es la persona. Y que cuando le hable de la condición tal vez de lo que Dios quiere hablar, le pueda decir, quiero a Cristo, yo quiero a tu Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Nosotros tenemos que caminar en el poder sobrenatural de Dios. No es solamente algo como que un mito, no. Nosotros somos testigos del poder de Dios. No estamos predicando ideas de hombre,
No estamos predicando mitos, leyendas, fábulas, no. Estamos predicando la verdad de Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Libertar, sanar, resucitar. ¿Cuántos matrimonios no va a resucitar Dios a través de usted? ¿Cuántos matrimonios no va a levantar Dios a través de una palabra que el Espíritu Santo le dé? ¿Cuántos jóvenes no van a salir de la delincuencia con una palabra que usted le dé? ¿Cuántos indigentes que están en la calle, que muchas veces nosotros hasta le ignoramos? Dios nos va a levantar de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, como dice su palabra. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, amados. Así que, amada iglesia, le insto que como iglesia de Jesucristo busquemos más de la presencia del Espíritu Santo. Que el evangelismo sea algo tan importante en nuestras vidas como el comer, como el dormir, como el tomar agua. Y que nosotros podamos decir, Señor, yo hoy voy a tomar este día y voy a gemir y voy a clamar por el hombre que vive en la esquina, un ejemplo. Señor, que está en la droga, pero yo hoy me voy a dedicar, Señor, a clamar por él, a gemir. Que tú me des esa palabra que lo va a libertar. Pero muchas veces la iglesia de Cristo está ocupada. Estamos ocupados muchas veces en nuestros propios deleites, en nuestros propios problemas. Ay, yo tengo problemas. Ay, yo no tengo tiempo. Ay, no. No. ¿Para qué nosotros fuimos llamados? Dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y de verdad Cristo vive en nosotros? Cuando Cristo vive en nosotros, ya morimos a nosotros mismos. Ya no son mis deseos, ya no son mis caprichos. Es la palabra, es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse. Y si Dios me dice que yo tengo que clamar, gemir, para que las almas sean convertidas, tengo que hacerlo. No solamente fue un Gille Ávila que duraba tirado en el piso, clamaba gimiendo, y que cuando predicaba las almas, todas se convertían a Cristo. También hay una Marbelis, también hay Yesenia, también hay Oleida, también hay Nínive, también hay todos los hermanos aquí presentes. El hermano Lucho, el hermano Juan, Iri, Thaís, la hermana Carelis, el hermano Samuel y su esposa Betsy, Goyo, el hermano Johnny, los niños aquí presentes, el hermano Jan. Todos estamos llamados para demostrar el poder de Dios. Y que tengamos esa compasión por las almas. Que cuando veamos las almas nos duela. Y que podamos decir como Jesús, Señor, tengo compasión de ellas. Porque están como ovejas que no tienen pastor, Señor. Que nos duela, hermano. Que nos duela. Mira, cuento un testimonio. Por la casa vive un joven que lo declaro para Cristo. Cada vez que pienso en él, se contrista mi alma. Y Dios me ha puesto un peso por él. Pero Dios sabe qué es lo que va a hacer con él. Que lo que el mundo ve como algo que nos sirve, Dios lo tiene preparado. Lo tiene guardado, lo va a restaurar para predicar las buenas nuevas de salvación. Yo no sé si Dios lo va a usar como un evangelista. Yo no sé si Dios lo va a usar como un pastor. No sé lo que Dios va a hacer con él. Pero Dios va a hacer algo. Porque Dios cuando pone una carga en tu corazón te está diciendo, ora. No importa que veas a ese hombre tirado en las calles, borracho, en fin. Creamos en el poder de Dios. Pero para eso necesitamos presencia, Señor. Y va, amada iglesia, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos comer palabra cada día. Amén. La hermana Iris. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos si estamos en este mundo? Pongámonos a meditar. Señor, entonces, ¿para qué estoy aquí, en esta tierra? Porque cuando el Señor no nos va a decir, ay, cantaste bonito, ay, predicaste bonito en la iglesia. No, hermano, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están esas personas que nosotros les predicamos y les evangelizamos? Y que no tenemos que esperar solamente el viernes. Porque eso sería también como dice que para congregarnos no tenemos que esperar, para alimentarnos de la palabra no tenemos que esperar el día que vengamos aquí a la iglesia. Sino que cada vez que nosotros podamos, si estamos en un abasto, si estamos cuando el Espíritu Santo nos guíe, voy a predicar. Le voy a decir a esta persona,
si voy en el carrito, si voy, o sea, direccionado por el Espíritu Santo. Por eso, vuelvo y repito, que aquí la clave es el Espíritu Santo. Amén. Y seremos llenos y seremos testigos. Y yo creo que la Nueva Jerusalén va a ser testigo. Somos testigos de lo que Dios va a hacer. Amén. Y los frutos van a llegar a este lugar. Y la iglesia va a estar rebosada de gente arrepentida, queriendo a Cristo en su vida y en su familia. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.